Bien, hoy vamos a tener una Santa Cena aquí. No se crea. Hablando de la Santa Cena, vamos a tener el próximo domingo, que es primer domingo de mes, vamos a tener la Santa Cena. Pero a diferencia de todos los domingos pasados, estamos cambiando un poquito. Y el tema de hoy es muy significativo porque lo vamos a hacer un poquito más diferente. Aquí vamos a ver un poquito, traigo un poquito de didáctica en este servicio. Y la verdad es que anoche yo traía otro, desde la semana pasada, por el tema que hemos estado, los temas que hemos estado aprendiendo, yo traía otra palabra. Sin embargo, anoche el Señor como que me despertaba y me despertaba. Yo decía, bueno, Señor, voy a hacer a un lado todo lo que estoy pensando en mi mente, todo lo que tengo en mi mente lo voy a hacer a un lado. Y yo quiero que tú me digas qué es lo que quieres que yo comparta. Y el Señor trajo a mi mente muchas cosas porque en esta semana muchos celebran lo que es la Pascua. Y yo le dije, Señor, es que siempre es algo lo mismo, siempre hablan de la Pascua como algo que siempre se da, la Pascua cuando Jesucristo es crucificado, y Él me decía, hay una escritura que dice en la palabra, mira que yo te he puesto para arrancar y para destruir. Dios se lo decía eso a un profeta. Te he puesto para quitar y para echar a perder, para volver a plantar y para volver a edificar. Y cuando entendí yo esto, dije, ok, Señor, hay cosas en nuestra mente que Dios quiere arrancar, hay cosas en nuestra vida que Dios quiere derribar, porque Él quiere volver a plantar y Él quiere volver a construir. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Entonces, yo quiero que extiendas tu mano para conmigo y le pidas al Señor que me bendiga. Dile, Señor, bendice a tu hijo, bendice a tu siervo, Padre, que tú le des la palabra, le des ese conocimiento, Señor, que tú le des la revelación de cómo lo quieres entregar a tu pueblo, Señor, cómo quieres entregar tu palabra a tu pueblo. Así es que hoy, Señor, bendícelo, Padre. Trae tu paz, trae ese oído abierto a tu palabra y, Señor, que tú seas el que lo guíe y lo dirige. Ahora pon tu mano en tu cabeza, en tu mente, así, despacito. Y dile, Señor, quita todo pensamiento, Señor, que no sea de acuerdo a tu palabra. Y, Señor, haz que mi vida y mi mente y mi corazón aprendan de ti, te conozcan aún más y pueda saber como tú, Señor, lo has hablado a mi vida, Señor, de la manera en la que tú lo quieres sembrar. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Hay cosas que Dios siempre habla a nuestra mente y si Él escuchaba a una persona, no sé ni quién es, pero escuchaba a una persona que decía que la Biblia estaba llena de irregularidades, que cómo era posible que la Biblia, escrita en 1500 años o X cantidad de años, y hace 1500 años por muchas personas diferentes, cómo era posible que todas esas personas se pudieran poner de acuerdo y hablar en un solo sentir todas las cosas. Y bueno, yo respeto mucho a esa persona por su manera de pensar, pero yo te puedo decir que cada vez que leo la Biblia, yo veo a una sola persona escribiéndolo. A lo mejor usó a muchos hombres, pero esa persona que lo escribió es el Espíritu Santo, desde el principio hasta el fin. Amén. Entonces yo creo que ahí es donde Dios quiere que tú y yo comprendamos hoy algo que es muy importante. ¿Por qué la Pascua no son huevos? ¿Hecho? Porque muchas veces he oído, eso yo en Saltillo no lo había oído, es una costumbre que yo empecé a escuchar aquí, que de repente eran los huevos de Pascua, y yo dije, ¿y qué tienen que ver los huevos de Pascua con
la Biblia, porque en la Biblia jamás me habla de huevos, de conejos, tampoco. Entonces, vamos a ver este tema precisamente que dice la Pascua en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 16, en el versículo 16. Quiero que voltees con el que está a tu lado y le digas, no me interrumpas, ¿ok? Dile, ponle tu celular en silencio para que tampoco vaya a sonar cuando esté aprendiendo esto. Y yo le voy a pedir que con todo corazón, si usted no entiende, levante la mano y pregunte. ¿Hecho? ¿Sí? Con todo su corazón hágalo. Dice la palabra, léalo junto conmigo. ¿Qué dice? 3 veces cada año. ¿3 veces cada qué? Cada año. O sea, 3 veces al año. ¿Estamos? 3 veces cada año. ¿Qué dice? Aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios. ¿En dónde? No en cualquier lugar, sino en el lugar que Él escogiere. Esta es una palabra que Dios les da a su pueblo, al pueblo de Israel. Y aquí le está diciendo, en el lugar que yo escogiere, yo quiero que de donde ustedes estén en la tierra prometida dispersados, quiero que se junten en el lugar que yo les voy a decir. ¿Cuántas veces al año? 3. Dice, y empieza a decir, en la fiesta solemne de ¿qué? Panes sin levadura. Primera fiesta que él menciona es ¿cuál? Panes sin levadura. En la fiesta solemne de la segunda fiesta es la fiesta de las semanas. Tercera fiesta, dice, y en la fiesta solemne de los, dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con. El presentarse la gente a la fiesta de cualquiera de estas, presentarse a estas fiestas con las manos vacías era decir, es que Dios no me bendijo. Sin embargo, Dios es un Dios sabio, ¿lo cree? Dios conoce todas nuestras situaciones, conoce nuestros problemas, conoce todo lo que nosotros hacemos y decimos, conoce todas las cosas en las que usted y yo batallamos. Y allí es donde yo quiero que sepa una cosa: Dios nunca pidió al hombre algo que no pudiera ofrecer. Gracias. Dios nunca le pidió al hombre algo que no pudiera ofrecer. Quiere decir que él sabía que él había hecho llover sobre su campo y sobre su campo había una cosecha, y por esa cosecha Dios le pedía que él entregara. Amén. Porque si no sembraba, entonces era el problema de él, no de que Dios no entregara la lluvia. Dios siempre entregaba la lluvia en su tiempo para que él pudiera cosechar y darle al Señor de lo que mucho que él le había entregado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay cosas que yo puedo entender que hay. Dios me mostraba esto en mi corazón, y quiero que sepas, para aquellos varones que han sentido angustia, que se han sentido desesperados, que se han sentido en alguna manera que de repente no salen las cuentas, no hay cosas que, como decía mi esposa, que a veces no hay vacas en el corral ni las vidas tienen fruto. Dice el Señor, no te preocupes. ¿Cómo dice? Porque cuando tú te preocupas hay un afán, tu vida se divide, dejas de estar concentrado en lo que Dios te prometió. Amén. Vamos a hablar un poquito más de esto, pero déjame te digo otra cosa. Vamos a continuar primero con el estudio porque tengo poco tiempo. Ahora vamos a leer Levítico capítulo 23, y aquí vamos a leer varios versículos desde el 5 al 14. Vamos a ver. Dice la palabra, voltea para acá, dice que había 3 ocasiones en el año que el hombre se tenía que presentar en la tierra que Dios dijo. Amén. No vamos a ver más que la primera ocasión. No vamos a ver la segunda, ni vamos a ver la tercera. Solamente vamos a ver la primera ocasión. De esas 3 veces al año, vamos a ver solamente la primera. ¿Cuál era la primera? ¿Alguien se acuerda? Panes sin levadura. Muy bien. ¿Cuál era la primera? Ok, vamos a leer ahora sí Levítico capítulo 23, versículo 5 al 14. Léalo conmigo. Habló Jehová a Moisés, ¿qué? No, desde el 5, es Levítico 23 del 5. En el mes primero, ¿qué dice?
entre las dos tardes, ¿qué dice? Ok, antes de continuar, vamos a ir poco a poco. Dice algo muy importante. Aquí dice entre las dos tardes. ¿Ok? A mediodía. Quiere decir que ¿a qué horas empieza un día normal? ¿A qué horas empezaba un día normal en los días de Jesucristo, en los judíos? A las 6 de la mañana. ¿A qué horas? De 6 de la mañana, perdón, de las 6 de la noche, de la tarde del día anterior a 6 de la tarde del siguiente día, era un día. ¿Estamos? De las 6 de la tarde de un día anterior a las 6 de la tarde del día siguiente, era un día. ¿Hecho? Entonces, hay cosas que usted y yo no las comprendemos, pero la palabra dice que a la primera hora del día, no a la primera hora de la noche, a la primera hora del día, ¿qué horas eran? 6 de la mañana. ¿Sí? ¿Dónde lo podemos ver? Hay una parábola que Jesús dice que había un hombre que tenía una viña y encuentra a unos trabajadores y les dice que les va a pagar un denario, el sueldo de un día, por trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y se entraron varios trabajadores. Después él va y a las 9 de la mañana, a la hora tercera del día, ahí dice a la hora tercera del día, que son las 9 de la mañana, encuentra a otros trabajadores y le dice, vayan a trabajar a mi viña, les pagaré lo justo. A las horas sexta, ¿qué horas eran la hora sexta? 12 de mediodía, dice, vayan a trabajar a mi viña. Y entonces ahí yo puedo ver que la hora primera del día eran las 6 de la mañana y la hora doceava del día eran las 6 de la tarde. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Ok. Dice la escritura entonces, ¿cuándo iba a ser la Pascua? En el primero de los meses, en el mes primero, a los 14 del mes, ¿qué dice? Entre las dos tardes, ¿qué dice? Pascua. Pascua es de Jehová. La Pascua es un evento. ¿Estamos aquí? ¿Es solamente qué? Un evento. Siguiente versículo. A los 15 días, o sea, del mismo mes, quiere decir, los 14 días era la Pascua. Dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de ¿qué? Ojo aquí, ya habíamos hablado que era panes sin levadura. ¿Estamos? 7 días comeréis ¿qué? Panes sin levadura. ¿Cuántos días? 7 días. Ok. Los voy a representar de un mismo color, pero son 7. ¿Hecho? ¿Cuántos días son? 7. Ok, de los 7 días es una fiesta solemne. Esta fiesta es solamente, ¿cuál es? Pascua. ¿Cuál es? Pascua. Estas son 7 días. ¿Cómo se llama la fiesta? Panes sin levadura. Ahora, sigamos leyendo, dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Una pregunta, ¿qué significa la levadura en el Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe? Pecado. No es la que le echas a las tortillas de harina para que se inflen las tortillas, no. O espiritualmente hablando, me habla de que es pecado. ¿Qué es qué? Comer panes sin levadura me está hablando que no debo de comer ninguno de esos 7 días panes con levadura. No puedo comer. Tengo que comer panes sin levadura. ¿Hecho? Siguiente versículo. Dice la escritura. El primer día tendréis santa convocación. A ver, de los 7 días, dice el primer día, los voy a sacar aquí, y 2, 3, espero que los haya hecho bien y que se vea hasta allá atrás, 4, ¿sí se ve bien hasta atrás? 5, 6 y 7. En la fiesta de los panes de levadura, el primer día tendréis ¿qué? Santa convocación. ¿Qué más dice?
Ok. Voy a poner que el primer día es diferente. ¿Estamos aquí? ¿Te estoy aburriendo? Ok. El primer día tendréis ningún trabajo de siervo haréis. Versículo 8. Ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será ningún trabajo de siervo haréis. ¿Qué día? Entonces, esta fiesta tenía algo muy especial. Después de este evento, que dijimos, ¿cómo se llamaba este evento? Pascua. Era una fiesta de 7 días. Y el primero y el séptimo eran ¿qué? ¿Pero qué dice? ¿Que no deberíamos de hacer? Ningún trabajo. ¿No deberíamos de hacer qué? Ahora, aquí abajo vamos a ir acomodando también algo, no ahorita, porque lo tenemos que ir explicando. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué tenía la diferencia el sábado? Que era un día de reposo. ¿Cómo se le llamaba? Sabbat. ¿Cómo más se le llamaba? De santa convocación. ¿Cómo más se le llamaba? Ningún trabajo de siervo se tenía que hacer. Ningún trabajo de siervo se tenía que hacer. En el sábado, en los judíos, por eso ellos festejaban el Shabbat y dice, ese día no podían hacer nada. ¿Ok? ¿Qué quería Dios entonces durante el evento de esta fiesta? Quería que el primer día de la fiesta y el último día de la fiesta también se hicieran como sábado. ¿Estás aquí? Ni el primer día ni el último día Dios quería que se trabajara. Siguiente versículo. Dice la palabra. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaré. Estamos en el 9, no sé por qué está el 2. Ahí está ya. El 9. Habló Jehová a Moisés, ¿qué dice? Diciendo. Siguiente versículo. Habla a los hijos de Israel y diles. ¿Por qué? Primicia de los qué. Ok, fíjate bien, aquí hay algo. Ya que me está diciendo esta observación, dice que también Dios le interesaba que aparte de la Pascua hay 7 días de panes sin levadura. El día, no dice qué día, pero dice que también, dice, cuando hayáis entrado en la tierra que yo te dé. ¿Por qué les dice esto? Porque cuando Dios ordena esta fiesta, vivían en el desierto. Y en el desierto no sembraban, ni tampoco cosechaban. Por eso no podían llevar a Dios una ofrenda de su cosecha, porque todavía no entraban a la tierra de promesa. Pero Dios establece desde antes que cuando hayáis entrado en la tierra que yo te dé y ceguéis, de ciega, habla de cegar, habla de cosechar. Cuando coseches su mies, traerás al sacerdote una ¿qué? Gavilla. ¿Por qué? Primicia. Me está hablando que es los primeros frutos de tu cosecha. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ya estés en la tierra y que hayas cosechado, tus primeros frutos serán para mí, dice el Señor. ¿Estamos? Ahora, dice la palabra, y aquí quiero que subrayes esta palabra. La palabra es gavilla. ¿Qué es la palabra gavilla? Un manojo. ¿Se acuerdan de José el soñador? ¿Sí se acuerdan de José el soñador?
José el soñador dice que él tuvo un sueño y les dijo a sus hermanos: oh, yo soñaba que estábamos en el campo, atábamos unas gavillas, ¿se acuerda? Y esas gavillas, sus 11 gavillas, se inclinaban a la mía. Entonces, ¿qué representa una gavilla en este caso? ¿Representa a quién? A un hombre. Porque él decía, a sus 11 hermanos les decía, soñaba que atábamos una gavilla y sus gavillas se inclinaban a la mía. ¿Qué representa una gavilla? En este caso, ¿representa qué? Uno. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok, dice entonces, esta gavilla será una gavilla de los primeros frutos. Entonces, este es un evento. Otro evento. ¿Estás aquí? Este es otro. Versículo 11. Vamos a continuar. El sacerdote, ¿qué hará? Mecerá la gavilla delante de Jehová. ¿Qué hacía el sacerdote? Básicamente lo que el sacerdote hacía con la gavilla es que él agarraba esa ofrenda y la mecía. Pero no nada más así, como si tuviera un niño. También la mecía así, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Cuando era aceptada por Dios, el sacerdote sabía que en ese momento había sido ¿qué? Aceptada. Qué padre, ¿verdad? ¿Sí? Para que seáis ¿qué? Aceptos. Ya dijo algo. Dice, el día siguiente del día ¿qué? De reposo. La mecerá. ¿Cuál es el día siguiente de reposo? No el domingo. ¿Cuál es el día siguiente de reposo? El sábado. Él no está hablando de estos días. Él está hablando solamente el día siguiente del día de. ¿Cuál era el día de reposo? Lo que pasa es que en español es un poquito difícil de decir, pero realmente en el original dice Shabbat. ¿Ok? Entonces, para Dios el Shabbat era, y dice, de esta fiesta, el día siguiente de reposo, ¿qué va a hacer el sacerdote? ¿Me será qué? La gavilla de qué? De los primeros frutos. ¿La gavilla de qué? Entonces, esa gavilla tenía que ser mecida. Qué bonito. Y dice, y allí, para que seáis ¿qué? Aceptos. ¿Para que seáis qué? Aceptos. Versículo 12. El día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Versículo 13. Su ofrenda será amasada con aceite. ¿Ofrenda qué? ¿Ofrenda qué? ¿En olor qué? Muy agradable a Dios. Su libación será del vino y la cuarta parte de un hin. Versículo 14. No comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades que donde quiera que habites. Qué bonita fiesta. Y muchas veces dice la gente, no, es que Dios es un Dios alegre. Claro que es un Dios alegre. Le gustan las fiestas. Imagínense, 3 veces al año se disfrutaba y comían y hacían grandes cosas, pero Dios ordenaba algo y se tenía que llevar a cabo. ¿Estamos aquí? Ahora, fíjese bien, 1 Corintios, capítulo 5, vamos a leer el versículo 7. Vamos a leer varios versículos porque ya estamos entrando en el Nuevo Testamento. Para los que preguntaban que si la levadura era pecado, dice, limpiados pues ¿de qué? Para que seáis nueva masa, sin levadura, porque sois como sois, dice, sin levadura como sois,
porque nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, un evento que es Cristo, ya fue ¿qué? Sacrificada por nosotros. Dice, límpiate de la levadura, quita pecado. Él ya limpió tus pecados. Pero muchas veces nosotros estamos allí conscientes diciendo, es que mi pecado, ya límpiate de eso. Amén. Ok. Juan capítulo 20, versículo 17. Juan capítulo 20, verso 17, dice la escritura. Fíjese bien, cada una de estas palabras, el Señor me las daba así anoche y yo decía, ok, esta también, Señor, esta también. Dice, Jesús le dijo, ¿a quién le dijo esto? ¿Cuándo se lo dijo? Cuando resucitó. María va y ve a Jesús y lo quiere abrazar y le dice, ¿qué? ¿Qué le dijo? Porque aún qué. Porque aún qué. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué interesante. Le dijo, no me qué toques. ¿Por qué? Porque María tenía levadura y Jesús era limpio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás aquí? No me toques, no he subido a mi Padre. Espérame, pero Jesús ya había muerto. ¿Y cuando murió, dónde estuvo? Ahorita lo vamos a ver. Dice él, yo no he subido todavía. ¿A quién? A mi Padre. Quiere decir que el tiempo en el que estuvo muerto no había ido al Padre. Y yo dije, ¿cómo? Que no ha ido al Padre. Entonces, ¿dónde estuvo? Ahorita lo vemos. Pero fíjese bien, aquí hay algo que Jesús está cumpliendo. Otro evento. ¿Cuál es este evento? Gavilla de los primeros frutos. Jesús estaba siendo mecido. Como una ofrenda. Todavía Dios no lo aceptaba. Todavía Dios no lo recibía. Jesús le dice, no me toques. Todavía no he subido al Padre. ¿Estás aquí? Otro versículo. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 8. Dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de ¿qué? Allí es donde Dios está hablándonos y nos dice en nuestro tiempo, en nuestra actualidad, me dice, sé sincero, habla con verdad. Dios ve los corazones. Dios sabe si yo le engaño o no le engaño. El hombre puede pensar que lo engañé o puede pensar que no lo engañé, pero a Dios no lo engañamos. ¿Estás aquí? Versículo, vamos a leer Mateo capítulo 12, versículo 40 y agárrate porque ahora sí vamos a entrar en algo poderoso. Mateo 12, 40. Los fariseos le dicen a Jesús, danos una señal. Y Jesús les dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿cuántos días? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¡Wow! Entonces, quiero que veas algo. Aquí ya me está diciendo algo donde estuvo Jesús. Por eso su cuerpo no había subido. No había ido al Padre. Dice, todavía no voy al Padre. No me toques, le dice a María. ¿Estás aquí? Aquí me dice dónde estuvo. Dice, porque como Jonás en el vientre del gran pez estuvo 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. No lo vamos a ver ahora,
Pero en la segunda carta de Pedro dice que estuvo haciendo Jesús en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es muy bonito. Quiero que volvamos a Juan 20:17, nada más para ver una cosa. Vamos a leer el versículo Juan 20 y vamos a leer el versículo 16. Juan 20, 16 y 17. Vamos a leer el 15, a ver si alguien. Juan 20. Versículo 1 de Juan 20. Juan 20, 1. Realmente son versículos que vienen y como yo lo leí, yo lo tenía en la mente. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Ok, voltea para acá. Primer día de la semana. Ahí dice. El primer día de la. Es 1, 2, 3. Cuéntelo. Algo salió mal. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Algo salió mal. ¿O no? ¿Está bien? Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿En cuántos días hizo Dios la tierra? 7. En 6. ¿Y el séptimo? ¿El séptimo qué? Entonces, ¿qué día descansó? Entonces, ¿cuándo fue María Magdalena? El primer día de la. El primer día de la. ¿Ok? Porque este era un día de reposo, Shabbat. ¿Qué se hacía en este día? Nada. Ningún trabajo. Y dice, el primer día de la semana, María se levantó. ¿Fue muy de qué? Mañana. Ahora quiero preguntarte, en Mateo capítulo 12, ahí mismo, capítulo 12, vamos a leer Mateo capítulo 12, versículo 40, nuevamente. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. Esto era para mí algo que yo no podía comprender. A mí me habían enseñado que Jesús murió el viernes, que sábado reposó y que el domingo resucitó. Y yo, si no entiendo si la Pascua fue sacrificada entre los 2 tardes, aquí no son 3 días y 3 noches, porque él resucitó muy temprano el domingo. Entonces yo digo, ¿dónde están los 3 días y las 3 noches? Entonces Jesús es un mentiroso, porque ahí no son 3 días y 3 noches. Aquí si él muere el viernes y el sábado es día de reposo y el domingo resucitó muy temprano y lo vio, pues no son 3 días y 3 noches. Entonces yo no sé por qué Mateo pone que Jesús dijo que iba a estar 3 días y 3 noches. Y allí es donde nosotros tenemos que ver y escudriñar. Señor, ¿tú mientes? Señor, ¿cómo me demuestras que no mientes? Porque yo estoy viendo que aquí hay algo que está mal. Por eso tenemos que arrancar de nuestra vida lo que está mal plantado, destruir en mi vida lo que está mal construido y saber que Dios edifica y construye y planta nuevamente algo que es conforme al corazón de Dios. Para llevarte a fe, para que sepas que Él no miente, para que sepas que Él tiene la verdad. Y cuando tú y yo lo conocemos en esa verdad, yo digo, Señor, de veras que eres maravilloso. No hay duda que estamos en el mejor camino.
en el único camino. Amén. Yo pensé que iban a decir más aménes, pero con los 30 que dijeron está bien. Siguiente versículo, Marcos capítulo 15, versículo 42 al 43. Marcos 15, 42 al 43. Quiero que pase el del teclado. Fíjese bien esto entonces. Quiero que veamos algo. Cuando llegó la noche, porque era la ¿qué? Ok, vamos a leer un versículo antes, porque yo anoté nada más los que son claves. Marcos capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 35. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Está hablando del día en que crucificaron a Jesús. Corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Jesús, dando una gran voz, ¿qué dice? Expiró. Entonces el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. Y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían, le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Versículo 42. Cuando llegó ¿qué? La noche. Cuando llegó ¿qué? La noche, porque era ¿qué? La preparación de ¿qué? De la víspera del día de reposo. ¿De cuál día de reposo? No. Vamos un poquito más atrás. ¿Qué sucede cuando Jesús dice la palabra que él iban a celebrar la Pascua? ¿Iban a celebrar qué? ¿Iban a celebrar qué? La Pascua. Cuando iban a celebrar la Pascua, le dicen a Jesús: ¿qué hacemos? Y Jesús les dice: vayan a tal lugar y allí van a encontrar a una persona, díganle que el Señor necesita un lugar para preparar la Pascua. Y ahí tenemos en nuestras casas, o algunos tuvieron, o algunos sus mamás lo tuvieron, un cuadro donde aparece Jesús con sus 12 discípulos. Y el traidor también está ahí. ¿Cuándo fue eso? Cuando estaban celebrando ¿qué? Un evento. ¿Cuál evento era? ¿Qué seguía después de la Pascua? Panes y levadura. ¿Y qué seguía después de esa noche? ¿Un día de qué? De reposo. Seguía un día de reposo. ¿De cuál fiesta? De los panes y levadura. Porque había una fiesta, el día de reposo, el primer día de esa fiesta, y había un reposo el último día. ¿Estás aquí? Entonces, como tenían que preparar para la cena, era un día de preparación, porque es de ser la víspera del día de ¿qué? De reposo. En el original no dice Shabbat, en el original dice el día de reposo de esa fiesta. ¿Estás aquí? Entonces, ¿qué pasó? Dice la escritura, fíjese bien. José de Arimatea, versículo 43, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya estuviera muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó que si ya estaba muerto. Informado por el centurión, le dijo: le dio el cuerpo ¿a quién? A José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María madre de José miraban ¿dónde? Lo habían puesto. Lo tuvieron que hacer rápido, porque Jesús muere de entre las 12 de mediodía de ese día, de entre las 12 de mediodía a las 3 de la tarde, entre las dos tardes, allí muere Jesús. Y para las 6 de la tarde ya era el siguiente día de reposo. Acuérdense que empezaba de 6 de la tarde a 6 de la tarde el siguiente día. Entonces era un día de reposo y no podían hacer nada.
desclavaron a Jesús rápido, lo envuelven en una manta y lo llevan a la tumba y ya no lo velaron. Porque eso no existe. Lo pusieron rápido ahí porque ya empezaba el día de reposo y no podían hacer nada. Ahí estaba María y ahí estaba Magdalena y no podían hacer nada. Y en ese momento pues ya un día de reposo. Bueno, no pueden hacer nada. ¿Hasta cuándo no puedes hacer nada? Hasta las 6 de la tarde del día siguiente. En aquel entonces todos los negocios cerraban a esa hora, 6 de la tarde. Ya se acabó el trabajo. ¿Por qué te digo esto? Dice la palabra, Marcos capítulo 16, versículo 1 y 2. Fíjese bien, Dios lo dice todo así al pie de la letra. Marcos 16, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? ¿Compraron qué? ¿Cuándo pasó qué? ¿Cuál día de reposo? Este día. Al siguiente día, ¿qué hicieron? Córrele, vamos a comprar las especies. Hay que preparar el cuerpo del maestro. Hay que ponerle aceite. Pobrecito, no lo ungimos cuando murió. Dice la palabra, compraron especies ¿qué? Aromáticas para ir a ungirle. Versículo 2. Y muy de mañana, ¿cuándo? El primer día de la semana. ¿Qué quiere decir? Jesús muere. No sabemos todavía el día. Siguiente día, ¿empezaba cuál fiesta? Panes sin levadura. El primer día era reposo. Pero este día ¿qué hicieron? Compraron ¿qué? Especies y las fueron a preparar a su casa. Este día no lo ungieron a Jesús. Este día compraron las especies. Este día compraron ¿qué? Las especies. Este día compraron las especies. Y fueron y los prepararon y hicieron todo porque un día antes no lo podían hacer porque era un día de reposo. Y entonces este día que hicieron el versículo 1, el anterior, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron. Este día ya lo pudieron hacer. ¿Cómo es que se levantaron? Si tú lo lees el siguiente versículo, dice, y muy de mañana, el primer día de reposo, vinieron al sepulcro. ¿Cómo? Si apenas se habían comprado las especies. ¿Estás aquí? Compraron las especies. Pero ahí dice algo, ya me está diciendo cuándo murió Jesús. Dice, el primer día de la semana. Oh, wow, ¿qué sucedió el primer día de la semana? Vinieron al sepulcro. Oh, espérame, entonces ya sé dónde estamos. Quitamos este tantito, quitamos este tantito, quitamos este tantito, quitamos este tantito, quitamos este tantito. ¿Por qué? Porque no están aquí. Y este día, ya sé qué día es. ¿Qué día es? ¿Por qué? Porque este fue día de reposo. Y este es un día de reposo. Y este es el día en donde van muy de mañana a ungir a Jesús. Este día, muy de mañana, ya con las especies preparadas. Estas especies muy importantes. ¿Por qué? Porque tenían que ungir a Jesús, pero no pudieron este día. ¿Por qué? Porque este día era de reposo. Era el inicio de una fiesta que era de 7 días. Y si ponemos los 7 días, aquí está el tercero, aquí está el cuarto, acá está el quinto, el sexto y el séptimo. ¿Cuántos días duraba? 7 días. El primer día era, y el último era, ok.
Este día no pudieron hacer nada porque el día que lo crucifican a Jesús es miércoles. Este día crucifican a Jesús, lo entierran rápidamente y sigue un día de muy temprano. ¿Compran qué? Las preparan, pero ya sigue el sábado. Imagínense la desesperación. No hemos podido ir a Jesús porque se atravesó un día de reposo y otro día de reposo. Y el domingo muy temprano fueron a buscarlo. Y ahí estaba Jesús. Los discípulos no lo hallaron, no lo encontraron. Vinieron al sepulcro. ¿Qué dice? Ya ha salido el sol. Si yo leo Mateo capítulo 14 versículo 20, Jesús dice: estaré como la señal de Jonás. 1, 2, 3 días. 1, 2, 3 noches en el centro de la tierra. ¿Jesús es un mentiroso? No. Muchos confunden este día de reposo con este. Pero si nos vamos a la historia, en una semana de las fiestas que ellos tenían, podía haber 2 días de reposo. ¿Por qué? Porque Jesús entregó aquí. Hay mucha historia muy interesante saber por qué Jesús entró aquí, por qué no antes. Pero estos eran los 14 del primer mes. Así lo dice, el día 14 del primer mes. Y Él murió el día 14 del primer mes, que es cuando los israelitas salen de Egipto. Es cuando matan un cordero y ponen la sangre en el dintel de las casas. Y al día siguiente salen de Egipto. La Pascua es de Jehová. No es de huevos de Pascua ni de conejo. La Pascua es de Jehová. Y Jesús cumple todo eso. Y lo padre es que este evento de la gavilla de los primeros frutos, dice la palabra que Jesús es el primogénito entre muchos. Él resucitó con un cuerpo que antes de tener ese cuerpo Él fue mecido. Por eso le dice a María: no me toques, todavía no he subido a mi Padre. Ahora sé por qué Él no había ido al Padre cuando murió, porque Él tenía que ir al centro de la tierra. Como dijo, cuando Él resucita, le dice: no me toques. Pero sabes que esa misma noche estaban los discípulos sin saber qué hacer. ¿Qué está pasando? Dicen que resucitó, yo no lo vi, María lo vio. Puertas cerradas, con un miedo, y se les aparece Jesús y sopla y les dice: paz a vosotros, recibid el Espíritu Santo, les dice. Y todavía no era el bautismo del Espíritu Santo, pero ya ellos estaban tranquilos viéndolo así. ¿Será o no será? ¿Quién crees que no estaba? Tomás. Ay, ese Tomás. Espero que nadie aquí se llame Tomás. No, no es cierto. Cuando llegó otra vez Jesús a aparecer, una semana después llega y ahora sí está Tomás. Y Jesús le dice: mete tu mano, tócame. Tú dijiste que hasta que no metiera mi dedo en sus llagas y mi mano en su costado, métela. Qué maravilloso ese Señor. No sé si esto te apasiona, te enamora más de Jesús, el entender que Él cumplió la ley,
que esas fiestas Dios las había puesto desde un principio, porque Jesús decía: en estos días no comas nada de levadura, porque era algo tan importante para todo el pueblo también. Y aquí es donde tú y yo podemos comprender que después de esto, este día para nosotros es tan significativo, porque Jesús resucita al octavo día. ¿Cuál octavo día? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero si la semana nomás tiene 7. Pero así dice en algunas partes, al octavo día. ¿Por qué? Porque un día antes era un día de reposo. Jesús no muere el viernes y no se refiere a este día de reposo. Jesús muere un miércoles, lo entierran, empieza la fiesta de los panes sin levadura con un día de reposo. Siguiente día las mujeres tienen la oportunidad de comprar especies para poder ungir al Señor. Pero oh sorpresa, ya se acabó el día y sigue el día de reposo, el del sábado. Y el domingo, el primer día de la semana, muy temprano, van corriendo a buscarlo. Y oh sorpresa, resucitó. ¡Wow! Déselo fuerte al Señor, porque Él es digno. Tres días y 3 noches. Quiero que lea junto conmigo estos versículos. Si alguien me puede ayudar para terminar. Juan, vamos a leer algo que vamos a cerrar esto. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, verso 8. Ayúdeme, por favor. Todo. Los vasos también. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice la palabra? Mirad que ¿qué? Por medio de y huecas sutilezas, según las que tradiciones que no te engañen. Hay muchas tradiciones de los hombres. Que no te engañen esas tradiciones de los hombres, conforme a los que rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 8. Siguiente. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad. Verso 10. Y vosotros estáis, ¿cómo estáis tú? ¿Hay alguien incompleto aquí? No, todos estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 11. En Él también fuisteis ¿qué? Dios ya quitó todos mis límites. Con circuncisión no hecha en la mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿En dónde? En la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también ¿qué? ¿Alguien ya se murió y resucitó? Usted me va a decir, sí, ya me bauticé. Pero aquí me habla que usted y yo ya resucitamos con Él. El día en que muramos, usted y yo no vamos a ver la muerte, vamos a estar con Él. Mediante la fe en el poder de Dios. ¿Qué? Verso 13. Siguiente versículo, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos, repita conmigo, todos los pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que ¿qué?
que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Qué me quiere decir esto? Que todos los decretos, todos los mandamientos que Dios decía que se tenían que hacer, dice Jesús, yo ya la quité. No son 10 mandamientos. Según el Torá son 613 mandamientos. Y según Santiago dice la palabra que el que comete uno mal, cometió todo mal. Lo que era imposible para nosotros, Jesús lo cumplió. ¿Qué quiere decir? Que Jesús murió. ¿En dónde murió? En el lugar que Dios estableció, en Jerusalén. Como un cordero, como mi Pascua. Él cumplió todo lo que Jesús dijo, todo lo que estaba escrito en la ley. Él dijo, consumado es, todo está hecho. No estoy incompleto, yo no soy incompleto, y todos los que vengan a mí no serán incompletos, serán completos. Porque el acta de los decretos, no me lo quite, el acta de los decretos dice que Jesús la hizo, la quitó. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Versículo siguiente. Es que ya lo habíamos leído, el 15. Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando. ¿Quién hay que te avergüence? Él ya sufrió tu vergüenza. Amén. ¿Quién hay que te menosprecie? Él ya sufrió todo menosprecio. ¿Quién hay que te hiera o que te lastime? Él ya sufrió por nosotros, por amor de nosotros. Versículo 16. Por tanto, léelo junto conmigo. Por tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie te puede decir, hoy no se come esto, hoy no se come aquello. Son mandamientos y rudimentos de hombre, son doctrinas de hombre. La palabra de Dios te dice, es que ese día se descansa. Nadie te juzgue, dice la palabra. Tú eres libre. Tú eres libre. Jesús te hizo libre. No para andar en libertinaje, sino para amarle, honrarle, saber lo grande y maravilloso que tiene planes para ti. Nadie te juzgue, ni en comida, ni en ni en bebida, ni en días de fiesta o lunas nuevas o días de reposo. Que nadie te juzgue. Tú eres libre. Verso 17. Todo lo cual, lo anterior, este es un versículo que ya lo hemos visto, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo nada más. Versículo 18. Nadie te prive de tu premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente orgulloso por su propia mente carnal. Hay quienes te dicen, no, es que yo sé más. Y yo espero que saliendo de aquí no estés diciéndoles a medio mundo que tú sabes más. Amén. Porque esto Dios te lo da a ti para que tú y yo nos lo conozcamos más, nos enamoremos más de Él. Estar aquí adorándole al Señor, gozándome en su presencia, sabiendo que lo que Él hizo, lo hizo por amor a mí, y fue perfecto todo lo que hizo. Verso 19. Casi terminamos. A veces la gente se hincha de orgullo, dice, y no haciéndose. Asirme de Él. Córrele. ¿Cómo es asirme de Él? Es esto, asirme de Él. Así.
¿Asirme de quién? De Cristo. No, ya ven que lo que les enseñé estuvo muy bueno. No, amárrate a Él, pégate a Él, abrázalo a Él. Eres solo tú, Jesús, eres digno de toda mi adoración, de toda mi alabanza. Dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndonos por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. Verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? ¿Por qué? Como si vivieses en el mundo, te sometes a preceptos. Verso 21. Tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques. Verso 22. En conformidad a mandamientos de doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen. ¿Con qué? Con el uso. ¿Qué envuelve todo esto, Colosenses? Pablo les dice: puedes adoptar algo del mundo, y ahí pone el poco el paso del tiempo, todo eso va a ser destruido. Tú tienes que edificar con piedras preciosas, con plata, con oro, no con heno, hojarasca y madera. Eso va a ser quemado. El Señor me ponía esto, y solamente con esto termino. Dice la palabra: tú y yo debemos activar la palabra de Dios a través de la aplicación continua en mi vida y circunstancias por fe. Yo creo que si tú y yo podemos entender, lo que Dios quiere es que cada palabra yo la aplique a mi vida continuamente y a cada circunstancia continuamente. Me siento angustiado. Tu palabra dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Estoy aplicando su palabra en mi vida. Me siento enfermo. Señor Jesús, tú dijiste: hecho está. Tú dijiste: todo está hecho. Tú llevaste mis enfermedades, tú llevaste mis dolores. ¿Qué estoy haciendo? Aplicando la palabra de Dios en mi vida y en mis circunstancias. Ese es el deseo de Dios, que cada cosa que yo aplique de la palabra en mi vida salga con el gozo que realmente Jesús quería darme. Él quería que yo fuera pleno. Él quería que yo no estuviera dudando si mi oración le escucha a Dios o no le escucha, si me siento mal, si por qué me está pasando esto. A lo mejor Dios no, Él te quiere con fe. Él nos quiere que sepamos que Él está escuchándome. Ayer en el congreso de jóvenes que tuvimos, me sorprendió tantas preguntas que tienen nuestros jóvenes. Preguntas bonitas que nacen de su corazón. Digo yo, qué padre. ¿Cuántos sabemos las preguntas que tienen nuestros jóvenes? Te aseguro que tú les puedes dar una palabra. ¿Qué nos falta? Poder acercarnos a ellos, poder escucharlos, poder saber qué es la grandeza que Dios tiene para ellos. Yo creo que si los escucháramos, a ver qué duda tienes, quiere decir que algo no estoy haciendo. Simplemente yo pídele sabiduría al Señor. Cree su palabra, cree, aplícala en tu vida. Vas a hallar gracia. Tus hijos te van a buscar, te van a querer. No le van a querer preguntar a nadie más, porque tiene un papá y una mamá que les contesta todo, y de buena manera, no enojado. Como Jesús nos enseña, como Jesús, yo me deleito cuando escucho esto. Y anoche decía: Señor, pero es que necesito algo para ilustrar. Señor, ¿qué hago? Pon una mesa,
Pon esto, pon lo otro, pon aquí. Yo estaba pensando, voy a armar cuadros de cartón. Compra vasos de colores. Enseñemos a nuestros hijos con... ¿Tú me entiendes? ¿Verdad que sí? ¿Sabes qué potencial tienen tan grande nuestros hijos? ¿Verdad que sí? Voltea a ver a tu hijo y dile que es un gran potencial, la verdad. Y ora por él. Activa la palabra de Dios en tu vida y en cada circunstancia, y vas a ver que tu hijo va a copiar lo que tú haces. Nos ponemos de pie.